Bueno, evidentemente estamos viviendo una época que por lo menos en varias generaciones nunca habíamos tenido que vivir. Un problema, una enfermedad verdaderamente peligrosa, muy contagiosa, y que además no encontramos ninguna prevención en la forma de una vacuna ni un método curativo que tenga certeza. Así es que eso nos ha obligado, por supuesto, no solamente a nosotros los panameños, sino en el mundo entero, a entrar en un periodo que se ha denominado de cuarentena, es decir, de estar totalmente separados, encerrados, de parar los negocios, de parar las fábricas, de parar las empresas, de parar todo, y por supuesto, entonces la gente pierde su trabajo. Entramos en esta fase hace ya casi 3 meses. Evidentemente ahora estamos poco a poco entrando en una nueva realidad, que es aprender a vivir con ese virus, aprender a convivir tomando medidas diferentes y aprendiendo poco a poco a abrir nuevamente los puestos de trabajo, porque la gente necesariamente tiene que trabajar para poder tener ingresos. El Estado, lastimosamente, no tiene suficiente capacidad financiera, ni aquí ni en ningún lado del mundo, para suplantar en la totalidad los ingresos que se perciben con el trabajo de las personas, de los ciudadanos. Claro, para un nuevo gobierno también que acaba de entrar, porque no tiene ni 8 o 9 meses en el cargo, se le hace todavía más complicada la situación, doctor, que haya caído esto de la nada y sobre todo frente a la exigencia ciudadana que ya venía en medio de una crisis económica arrastrada por administraciones pasadas. ¿Cómo entonces hacer frente a esta realidad? Este cuestionamiento, por un lado, de mucha gente pidiendo respuesta y, por otro lado, un gobierno que acaba de entrar. Verdaderamente ha heredado una situación muy difícil eh, y que tenemos que tener los panameños suficiente criterio para analizarlo y para no exigir lo imposible. No solamente desde el punto de vista del problema de esta epidemia, que evidentemente, como hemos dicho, no lo preveía nadie en el mundo, pero también se ha encontrado con una situación económica y financiera muy difícil para el país, por formas de actuar diferentes, quizás irregulares de administraciones anteriores. Esta se encuentra con un sector financiero, con unas finanzas públicas en total desorden. Además, donde había incluso miles de millones de dólares que ni siquiera se conocían que se debían. Ha hecho lo imposible para lograr financiamientos que permitan funcionar y que permitan algún grado de inversión pública. Ahora, en esta coyuntura, el gobierno tiene que sentarse nuevamente a analizar la posición que tiene, las posibilidades que tiene y cómo hacer el mejor uso posible de esos recursos y de algunos adicionales que podamos lograr para hacerle llegar lo que sea necesario a los ciudadanos para poderse mantener en esta situación, aquellos que han perdido su trabajo, y para poder, evidentemente, incentivar que las empresas vuelvan a emplear la cantidad de personas que tenían empleados antes de este cierre forzado. Ahora, ¿cómo enfrentar de forma interna como Estado esas diferentes realidades que existen alrededor del gobierno? Algunos dicen que se trata de buscar la unidad, otros dicen que se trata de tomar el control de las principales instituciones del país. O sea, hay diferentes opiniones sobre eso, porque lo que quedan por delante son 4 años. O sea, 4 años de un gobierno que acaba de entrar. Es realmente una situación complicada, pero creo que ahí es donde entran los consejos de algunos que ya han pasado por eso. Bueno, tú sabes que yo siempre he dicho que consejos no pedidos no son muy bien recibidos. Pero no le han Dicho pedido eso, consejo a usted, es válido. no, no, sí, sí me lo han pedido, pero no me gusta hacerlo ni en público ni en serlo, ni que me los hayan pedido personalmente. Sí, yo estoy conversando y ayudando en la medida que yo puedo orientar un poco lo que creo que podemos hacer. La experiencia que uno pudo haber tenido en los 5 años con circunstancias diferentes y difíciles no son exactamente lo mismo que tenemos ahora. Ahora tenemos una situación tan inédita en la historia de la humanidad, bueno, de la humanidad que nosotros podemos tener recordación histórica, que tenemos que buscar mecanismos diferentes. Yo creo que el presidente y su equipo de gobierno ha hecho ingentes esfuerzos por tratar de controlar, que lo ha hecho
la enfermedad, tratar de entenderla, ver cuáles son las medidas que hay que tomar para evitar que el contagio sobrepase la capacidad instalada en nuestros hospitales. Y ahora entra en una etapa de reunir las mejores mentes que se pueda desde el punto de vista económico para darle el énfasis a lo que viene, que es buscar la manera de que esas mentes puedan ayudar con el gobierno a darle una orientación de cómo lograr, primero que se vuelvan a tener empleo a las miles de personas, que dicen que son casi 400.000 hoy ayer, que han perdido su trabajo. Y luego, cómo hacer incentivar que nuevas empresas también inviertan en Panamá, que sería una tercera. Pero lo principal de mi perspectiva es que podamos lograr que todos los que han sido despedidos sean reempleados y que el Estado pueda tener capacidad de invertir en obras públicas para que ese gasto también genere ingresos, para que ese gasto también genere empleos, para poder ir paliando la situación que evidentemente no va a ser de un día para otro. Se requerirá mucho trabajo, se requerirá mucho esfuerzo, se requerirá siempre darle la mano a los más necesitados por parte del Estado, de manera que ningún panameño se vea en la necesidad de pasar hambre. Eso sería patético para un país con la capacidad de riqueza que tenemos aquí en Panamá. Inversión en obra pública, ahí tenemos una posibilidad importante. Claro, esa inversión en obra pública va a requerir también de dinero, van a tener que pedir más plata prestada a las diferentes instituciones en el mundo. Doctor, ¿qué piensa? Evidentemente, Atenógenes, porque mira tú, a ver, los ingresos del Estado, los ingresos fiscales de un Estado, son los impuestos que se reciben, los diferentes impuestos. Impuestos sobre ganancias, impuestos sobre dividendos, impuestos de inmuebles, el ITBMS, esos son los ingresos que tiene el Estado. Y estos ingresos, con esta pandemia y con estos 90 días de cierre, obviamente se han caído, porque las empresas no están generando riqueza y en consecuencia no hay ventas, no hay pago de impuestos, se está perdiendo dinero. Cuando tú pierdes dinero no pagas impuestos. Entonces tienes esas circunstancias que es muy particular y que tienes que ver cómo la sacas de ahí. Por eso yo insisto tanto en que las empresas empiecen a funcionar y los trabajadores empiecen nuevamente a recibir su salario. Pero claro, para obras necesarias de generación de empleo, obras públicas, no queda otra alternativa que el Estado busque financiamientos y ayudas externas de diferentes formas, o en el sector comercial o en las instituciones financieras internacionales, que son conscientes de que estamos en una circunstancia muy particular, no solamente en Panamá, sino en todo lado del mundo, y que algunos de las medidas o parámetros que se usan tradicionalmente para medir la capacidad de deuda y la responsabilidad en el manejo de esa deuda, tendrán que ser flexibilizados en este momento para permitir que el Estado tenga capacidad de inversión en obras públicas y la generación de empleo que esa inversión significa. Apoyo a empresas, porque en el caso que usted me plantea, para que esa empresa pueda generar empleo, para que pueda recontratar sin la mayor demanda de sus servicios en este momento, se va a requerir que el Estado también se meta la mano en el bolsillo y apoye directamente a empresas. ¿Cree usted que eso es posible? Bueno, Atenógenes, hay diferentes formas de mirar eso, ¿no? A mí se me ocurre, por ejemplo, y sería una de las cosas que tendría que discutirse en el gobierno para ver la capacidad financiera. A mí se me ocurre que, por ejemplo, se le haga un ofrecimiento a las empresas, que todas aquellas empresas que reintegren al 100% de sus planillas antes de la pandemia, el Estado le reconocerá el 20%, por decir algo, de esa planilla por un periodo de tiempo mientras se libera, un periodo de tiempo que puede ir entre 6 meses y un año. Que aquellos que reintegren el 50% de su planilla, el Estado le reconocerá el 10% de ese gasto. Y se puede hacer incluso de manera fiscal. Eso, por supuesto, es un tema que hay que debatir desde el punto de vista técnico. Pero ese es en esta etapa. Y luego hay otra etapa, que es cuando el consumidor ya tenga mayor confianza, cuando nos sintamos que estamos viviendo de una forma diferente, pero más normal. Entonces el Estado tiene que buscar la manera de incentivar nuevas inversiones, porque el país no se puede estancar con lo que tenía.
Tenemos que buscar la forma de atraer nuevas inversiones y ese es un debate y son temas que por supuesto requieren mucha discusión y mucha conversación. Pero yo creo que hay formas de asegurarse que el Estado pueda ayudar en un momento dado, pero en función de la generación de empleo, no de otra forma. Ayer le pregunté a su ministro de Economía, el señor Guillermo Chapman, sobre la cantidad de dinero que se les está dando a los panameños en este vale digital. Él decía que era muy poco, que se necesitaba dar más. Si bien es cierto que estamos hablando de incentivos para grandes empresas, ¿qué pasaría con ese apoyo que se le está dando directo a estas personas que se quedaron sin nada? ¿Qué piensa usted, doctor? Sí, yo pienso que lo del tema del incentivo a las grandes empresas no es a las grandes empresas, es al empleo, es a que ellos logren reemplear las personas que tenían antes de la pandemia. Obviamente que si eso se logra en alguna medida, tú le quitas la presión de no tener nada, que ahora mismo están pasando por ese problema. También tengo que decir que yo coincido plenamente con el ministro Guillermo Chapman. Lo que se está dando quizás es lo máximo que puede el Estado. Yo no soy el que manejo las finanzas públicas, tendríamos que preguntar al ministro Alexander, pero obviamente eso no es suficiente. Cuando tú tienes una canasta básica que está alrededor de los $360 mensuales, pues $80 no va a ser jamás ni parecido a lo suficiente. Pero habría que averiguar si esa es la capacidad máxima que tienen las finanzas públicas. Yo me inclino mucho más por lograr lo que sea necesario para que las empresas vuelvan a contratar, para que el mercado de consumo se vuelva a generar, que haya inversión pública, por supuesto, y que busquemos inversiones privadas a futuro. Dada su experiencia, doctor, ¿cómo ve esto en el corto, mediano y largo plazo? ¿Cuánto tiempo más quizás estemos en una situación como esta? Y hablo no de la crisis sanitaria, que es evidente que la tenemos y que la hemos analizado. Hablo de la crisis económica que puede acompañarnos por varios meses o quizás varios años. No sé, ¿qué piensa? Sí, es muy difícil hacer una predicción, ¿verdad? Pero nosotros, basados en los estudios y en las cosas que se han hecho por otros organismos y por el propio Estado, nosotros vemos una recuperación para el año 2021 y vemos a la economía más creciente a partir de allí. Eso supone que hagamos todas estas cosas que estamos hablando, porque hay que buscar los mecanismos de reactivar el proceso económico, que es una cadena. Es decir, si no hay empleo, no hay ingresos, si no hay ingresos, no hay consumo, si no hay consumo, no vendes nada, si no vendes nada, cierra la tienda. Es muy sencillo. Entonces, tenemos que buscar los mecanismos de que ese engranaje vuelva a funcionar lo más pronto posible. Yo quisiera pensar optimistamente que para finales de año podemos tener un mecanismo adecuado de vivir con esta normalidad nueva de este virus con el cual tendremos que convivir hasta que no haya vacuna o una cura adecuada. Yo digo, mire, yo estoy optimista por principio y creo que Panamá ha vivido por situaciones muy difíciles que mucha gente decían se hundieron y afortunadamente el espíritu de los panameños y la unidad de nuestros criterios ha hecho que triunfemos. Hombre, triunfamos muchísimo tiempo en negociaciones para poder tener nuestra principal bien, que es el Canal de Panamá, gracias a las negociaciones de Torrijos que tomaron muchísimos años y a generaciones que funcionaron para tratar de lograr lo mismo. Yo creo que el espíritu nacional va a hacer que echemos adelante este país y que volvamos a tener los mecanismos de crecimiento que nos han distinguido como el país de mayor crecimiento en toda la América. Bien, ya hablamos de economía y ahora vamos a hablar de política. Ese frente político del presidente y del gobierno actual, ¿cómo lo analiza? Sobre todo porque ayer el presidente tuvo que salir a aclarar acerca de cambios en su gabinete y levantó la mano y dijo, no, va a haber cambios, pero no va a haber cambios ni en el Ministerio de la Presidencia ni en el Ministerio de Obras Públicas, haciendo mucho énfasis en esos ministerios. Lo que indica que sí hay un fuerte cuestionamiento directo que va en diferentes líneas, tanto en la parte de denuncias por corrupción, tanto en la parte de denuncias a nivel de manejo político. ¿Cómo lo evalúa usted y cuál sería el principal desafío que debe asumir este gobernante de cara a los próximos 4 años que tiene? Yo entiendo perfectamente bien la posición del presidente.
Vamos a verlo al contrario. Tú sabes que ha habido un ataque despiadado y aún no comprobado sobre supuestos actos que no se han comprobado de esos dos ministerios. Entonces, si el presidente fuera a cambiar, es una aceptación implícita de que en efecto hay algo que no se puede explicar. De manera que el presidente tiene toda la razón al decir, no, no, espérese un momentito, yo voy a hacer algunos ajustes que considero necesarios, pero a esos dos los voy a dejar porque no tienen nada, absolutamente nada, de qué arrepentirse, mientras no se pruebe lo contrario. Yo creo que el presidente tiene que hacer, por supuesto, ajustes a su gabinete, como es normal que suceda después de un año, y sobre todo después de un año de tantísimo problema con esta pandemia. Habrá gente que dice, bueno, yo la verdad es que me siento cansado, me quiero ir, o lo que fuera. Y el presidente tiene que reajustar su equipo para poder seguir adelante con un programa de gobierno que tiene que revisar, porque la propuesta que se hizo originalmente, obviamente, tiene que ser cambiada a estos momentos. También hay que decir que hay que buscar mecanismos de acercamiento y de entendimiento con su base política. Yo creo que es muy importante para poder hacer los cambios que tiene que hacer y para poder orientar el futuro del país hacia los puntos que él señale. Bueno, ahí me contestó como pensando como presidente, porque usted estuvo en ese puesto. O sea, casi es como, cuidado porque yo soy el presidente de la República y no me van a decir a mí qué debo hacer. Quizás ese es el pensamiento que usted tenía. O tendría usted siendo presidente de la República. Tú sabes una cosa, Tenógenes, mira, quizás la persona más enterada y con mayor información en el país es el presidente de la República. En consecuencia, te lo digo por mi propia experiencia, a veces de estar viendo las personas que te dicen hay que hacer tal cosa, hay que tal cosa, tú lo recibes, pero a lo mejor no puedes compartir la información que tienes, pero créemelo, que el que tiene la mejor información, el que tiene el panorama entero de lo que está pasando, es el presidente de la República. Y en consecuencia, él sabe perfectamente bien, y estoy convencido de lo que tiene que hacer, y lo hará en su momento. Pero siempre hay poderes que quieren influenciar en esas decisiones del presidente de la República. Algunos con buena y otras con mala intención. Yo creo que siempre hay intereses que quieren de alguna manera, sí, variar, pegarse, lucrar de la administración y de estar pegado al gobierno, sí. Y hay que saberlos diferenciar. Los puedes escuchar porque el presidente y el gobierno debe escuchar a todo el mundo, pero saber ubicar a cada cual en su justo contexto. Yo creo que eso es